Durante el transcurso de la medicina se han presentado miles de casos extraños en las salas de emergencia, los cuales abren grandes investigaciones por el gran enigma que dejan sus afecciones y malestares extraños. Las enfermedades y afecciones verdaderamente extrañas que se han presentado en la medicina suelen ser casos muy difíciles de diagnosticar, por la razón de que rara vez se presentan en la sala de los hospitales. Estos casos han asombrado a los expertos porque son casos que no se suelen presentar a diario y en ocasiones solo suelen suceder en una ocasión, pero cuando se presentan han sido casos que han puesto a pensar a varios expertos para dar un diagnóstico, y es así como han ganado la fama de ser catalogados como los casos más extraños y poco vistos en la medicina. Es por eso que en este video Yora el Curioso se preparó para presentarte 8 casos más extraños en toda la historia de la medicina. Número 8. Los dientes que explotaban. El misterioso caso de los dientes que explotaban sin ninguna razón inició hace 200 años cuando un reverendo de Pensilvania comenzó a sentir un dolor de muelas. El dolor fue tan incontrolable que lo había tratado con varios métodos, pero ninguno lograba el objetivo de neutralizar el dolor. Tras la agonía de sentir el insoportable dolor, llevó a cabo varios métodos para intentar aliviar el dolor, como correr por el jardín de su casa, golpearse la cabeza con diferentes lugares como el suelo y hundiéndola en agua fría. En la mañana siguiente, después del día del sufrimiento, el reverendo se encontraba en su estudio caminando de lado a lado, y en un par de segundos un estruendo agudo como el de un golpe fuerte rompió su diente en pedazos. Al suceder esto, el reverendo afirmó que sintió un gran alivio. Extrañamente, los doctores se preguntaban hasta el día de hoy de cómo pudo suceder este caso, pero en pocos años después varias personas experimentaron este padecimiento de explosiones repentinas en los dientes, y base a esto los médicos crearon varias teorías explicando el porqué de este caso, como la que dice que la razón se debe al cambio de temperatura brusco o debido a los productos químicos utilizados en la dentadura. Número 7. El marinero tragacuchillos. Esta catastrófica historia ocurrió en 1799 cuando un marinero estadounidense de 23 años registrado como John Cummings decidió desembarcar el barco en el cual se navegaba con su grupo en el puerto francés llamado El Refugio para pasar la noche. En el puerto, la tripulación observó a lo lejos de su ubicación a un mago entreteniendo a su audiencia tragando cuchillos. Pocas horas después, el marinero Cummings se encontraba muy borracho y dijo a todo el público que él también tenía la habilidad de tragar cuchillos, al igual que el mago francés. La tripulación de su barco lo animó a tragar los cuchillos una vez divulgada su habilidad. El marinero pasó a meterse su cortaplumas en su boca y en segundos se lo tragó. En el momento de su espectáculo le preguntaron la cantidad de cuchillos que podía tragar, a lo que él respondió: todos los que están a bordo de la nave, antes de consumir 3 más. Por varias personas fue catalogado como un gran acto de entretenimiento, pero poco tiempo después se volvería en un gran error. Tiempo después, los efectos de este acto mostrarían sus resultados al provocarle al marinero un terrible dolor abdominal que lo obligó a sufrir cada vez más al comer, lo cual le provocó la muerte lentamente por hambre. Y en su cuerpo, cuando estaba siendo analizado, encontraron en su estómago más de 30 cuchillos. Número 6. Las palomas utilizadas como cura. En el desarrollo del siglo XX, varios médicos emplearon la aplicación de distintos remedios muy extraños para tratar y resolver varios trastornos médicos y malestares. Entre todos estos métodos se encuentra el de las famosas palomas, el cual fue muy recomendado por el especialista alemán en enfermedades infantiles Karl Friedrich Kenstadt para tratar convulsiones infantiles. El médico alemán daba una receta que trataba de sostener el anca de una paloma contra el ano del niño durante el ataque. La paloma, poco tiempo después del acto, perdía la vida y el ataque se solucionaba. La mayoría de los científicos se burlaban al escuchar información sobre esta técnica, pero el doctor alemán no fue el único que creía que esta técnica funcionaba, sino que también el director del Hospital Infantil de San Petersburgo, J.F. Weisse. El doctor se convenció de que esta técnica funcionaba cuando fue convocado para tratar a un niño que estaba gravemente enfermo en agosto de 1850, cuando los medicamentos convencionales no tuvieron éxito para tratarlo. El doctor, a la hora de tratar al niño, rápidamente pidió a los padres una paloma para después aplicar la técnica. Al aplicar la técnica, el niño se recuperó y el hecho fue catalogado como un milagro, y la técnica pasó a estar en diferentes revistas médicas por todo el mundo en aquel entonces. Número 5. El molinero amputado. Durante el año 1737
1997, en el mes de agosto, un joven trabajador registrado como Samuel Wood se encontraba trabajando en uno de los molinos de viento de la Isla de los Perros en Londres. En un repentino momento, el joven decidió ir a buscar una bolsa de maíz. Cuando caminaba, no se percató que tenía una soga colgando de él, y al pasar sobre una de las grandes ruedas de madera del molino, la cuerda que llevaba quedó atrapada en uno de los engranes de las ruedas. El joven, rápidamente sin saber qué pasaba, voló por el aire y cayó violentamente en el suelo. Al reaccionar, después de la caída, el joven no sintió ningún dolor, solo un pequeño y ligero hormigueo. El hormigueo provenía de su hombro derecho, el cual se dio por la ausencia de su brazo. El brazo se encontraba enganchado en una rueda del molino, pero eso no presentó ningún problema para que el joven, con su compostura intacta, bajara por una escalera estrecha, para luego caminar hasta la casa más cercana para pedir un poco de ayuda. Los médicos que lo trataron temían de que la lesión fuera algo fatal por la extremidad perdida y la herida que esto dejaba, pero todo fue al contrario. El brazo, de manera milagrosa, fue arrancado limpiamente y la vida del paciente no corría ningún peligro. El joven se recuperó rápidamente y en su localidad se volvió toda una celebridad, porque era catalogado como el sobreviviente de un molino que arrancó su brazo sin ningún daño. Número 4. La niña que vomitaba babosas. Este extraño caso se dio en el verano de 1859 en una niña de 12 años con residencia en Londres, la cual tenía el nombre de Sarah Ann. Todo inició cuando la niña repentinamente comenzó a quejarse de sufrir náuseas, pero gracias a que sus síntomas no eran graves, sus padres no se preocuparon a llevarla al hospital. La niña poco tiempo después sorprendió a sus padres al vomitar una gran babosa de jardín que fue descrita como viva y muy activa. La niña no solo logró vomitar una babosa, sino que después vomitó otras 7 más, con distintos tamaños y todas vivas. Los padres miraron ese momento como el correcto para empezar a llevar a su hija al médico. Al llegar al consultorio, el doctor le preguntó a la niña si había comido algo en las últimas horas, a lo que la niña respondió que había comido un par de lechugas del jardín de su casa. Al declarar eso la niña, el médico concluyó que se había tragado accidentalmente las babosas que estaban en las lechugas y que habían habitado desde ese momento dentro de su estómago. Los médicos que la trataron después concluyeron que la niña mentía porque no creían que una babosa lograra vivir en su estómago, y mediante varias pruebas lo confirmaron, pero lo que no pudieron descifrar fue el porqué de estas babosas estaban en su estómago. Número 3. Malestares ardientes. Los malestares ardientes se dieron a conocer en 1886 en un hombre cuyo nombre nunca fue registrado, pero lo que sí se sabe de su caso es que estaba sufriendo de un mal aliento durante meses, y en ese mismo transcurso de malestar desarrolló un nuevo síntoma que provocaba a toda su familia. En una noche el hombre despertó para observar la hora en su reloj y por la oscuridad que había en ese momento decidió tomar un fósforo para dar un poco de claridad. Lo impresionante y extraño es que cuando decidió prender el fósforo su aliento lo había encendido por sí mismo, y al hacerlo causó una gran explosión. Al pasar esto, la esposa del hombre despertó de inmediato y encontró a su esposo escupiendo fuego. El hombre fue tratado por un especialista, pero este no tenía respuesta a este caso, porque afirmó que nunca había visto algo parecido. Al pasar varias semanas, el caso se analizó y un doctor escocés concluyó que el paciente tenía una obstrucción en el intestino, y esto le causaba que el contenido de su estómago se fermentara, produciendo así grandes cantidades de metano inflamable, y por esta razón con tan solo soplar producía fuego. Número 2. La dama tóxica. Durante el desarrollo del año 1994, exactamente en el mes de febrero, Gloria Ramírez, una mujer de Riverside, California, fue una mujer que era apodada como la dama tóxica por los medios de comunicación. La razón por la que la estadounidense era apodada de esa manera comenzó cuando en una ocasión fue trasladada a un hospital de California por la razón de padecer varios efectos de un cáncer avanzado de cuello uterino. Cuando la mujer ingresó a la sala de emergencias, en su paso dejó a 23 de 37 miembros del hospital médico del hospital totalmente desmayados. Poco tiempo después, ellos también tuvieron que ser hospitalizados por el estado en el que se encontraban. La paciente sufrió de taquicardia y de respiración de Cheyne-Stokes, y el personal médico que la trataba sufrió de graves problemas como náuseas, desmayos y mareos. Tras los síntomas, el personal recibió la orden de evacuar a todos los pacientes del personal médico de la sala.
sala, a las afueras del hospital, y solo se quedarían un pequeño equipo en la sala de la paciente. La estadounidense pocas horas después fallecería por la ausencia renal, y hasta el día de hoy nadie está seguro de lo que en realidad sucedió en el caso. Aunque varios expertos han relatado varias teorías, ninguna de estas ha podido relatar lo que en realidad sucedió. Número 1. El soldado que fue su propio cirujano. Durante el siglo XVIII se registra que hubo un soldado denominado como Claude Martin, el cual fue un gran soldado que pasó gran parte de su vida trabajando para una compañía británica de las Indias Orientales, pero además de dedicar su vida para la compañía británica, también tuvo una gran exitosa carrera militar y demostró mucho interés por la medicina, pero de igual manera desarrolló la labor como arquitecto. El coronel Martin logró convertirse en el europeo más rico de la India y se le destaca por construir el primer globo aerostático del país. Tras varios logros que obtuvo el coronel durante desarrollaba sus labores, fue muy destacado en la historia de la medicina por haber sido la primera persona en realizarse a sí mismo un procedimiento médico, el cual poco tiempo después se declararía como litotricia. El coronel en 1782 desarrollaría los síntomas de cálculos en la vejiga, pero él decidió no visitar a un médico porque tenía mucho miedo a someterse a una dolorosa operación. El coronel diseñó un instrumento especial hecho con una aguja de tejer y un mango de ballena, para luego insertarlo en su propia uretra y dentro de su vejiga para raspar la piedra poco a poco durante unas 12 veces al día. Milagrosamente la técnica funcionó y los síntomas desaparecieron, lo cual provocó en 50 años después del acto que la técnica se usara a lo largo del tiempo en distintos quirófanos. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Yo era el Curioso, te mando un saludo y te invito a que te suscribas a este canal y le des like al video. Recuerda que si te gustan las cosas asombrosas y extrañas del mundo, en este canal las encontrarás. Hasta el próximo video.